Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien porque aquí vengo a hablarte de mi mala experiencia con Chia Core o Core Pool, porque le cambiaron el nombre. Parece que por tema de copyright se vieron forzados a tener que usar el nombre de Core Pool. Antes era, Chia Core. ¿Qué va a pasar? Que te voy a hablar de mi mala experiencia, ya que tuve algunas situaciones con esta aplicación. Fíjate aquí que tengo un monto de 0.005372 Chia. Lo primero es que yo tenía más dinero y de repente apareció este monto. No sé si solamente me ha pasado a mí, no sé si es solo un caso aislado, porque como yo he estado probando esta plataforma, he estado siguiendo de cerca lo que voy generando, estaba agregando algunos plots para ver cómo me iba versus HPool, que fíjate aquí donde estoy minando en HPool, porque en el día de ayer pasó algo terrible y es que, déjame cerrar esto aquí, y es que fíjate, yo intenté entrar a la página varias veces, mira, que hasta lo grabé y mira cómo estaba el servidor. Es decir, el servidor estaba en el suelo, no entraba a la página, yo no podía ver el monto que yo tenía generado ni nada por el estilo. Así que esto me causó muchísima angustia porque esto es un servicio nuevo, esto es una pool nueva que se supone que era mejor que HPool. Sin embargo, me he encontrado con muchísimos problemas. Fíjate, ahí yo intenté entrar varias veces. Mira, si lo adelanto un poquito, cuando le doy a entrar con mis datos. A ver. Bueno, fíjate, ahí cuando le daba a entrar, fíjate, cuando le daba a loguearme, fíjate qué pasaba. Yo decidí documentarlo para hablar con base y ustedes vean de que sí hay una situación mala. Mira, que ahí yo le di a loguearme y se quedó frisado. Tuve que darle a F5, tuve que refrescar la pantalla para ver qué estaba pasando. Fíjate dónde está cargando y mira, daban un montón de errores. Pero ¿qué pasa? En el día de ayer, déjame cerrar esto que ya lo vimos. En el día de ayer, que en la madrugada, como a las 7, o en el día de hoy, como a las 6 de la mañana, 7 de la mañana más o menos, pues yo me encontré con esta sorpresa y es que ellos lanzaron este mensaje. Déjame traducirlo para que entender bien lo que está pasando. Y ellos dicen que el servicio se ha detenido porque al parecer han tenido actividad maliciosa. Fíjate, aquí dice: estos son los problemas que estamos tratando de resolver y también las explicaciones. Tenemos que investigar el posible problema de la trama farsa y solucionarlo. No voy a abundar mucho, ni voy a leer este texto completo, pero parece que hay farmers, parece que hay mineros que están tratando de engañar a Core Pool. Ya no es Chia Core, Core Pool. Parece que ellos están tratando de engañarlo, parece que están minando con los mismos plots y parece que tienen una situación ahí un poco delicada. Si yo comparo esta versus HPool, en HPool a mí me ha ido bien porque de hecho hasta ya cobré. Hice un video donde muestro ahí cuánto cobré y cómo pude retirar el dinero de HPool. Fíjate que yo tengo una cantidad considerable, tengo 72 teras y tengo aproximadamente 734 plots que están trabajando en HPool, pero de esto ya voy a hacerte un video aparte mostrándote cuánto gané y cuál ha sido los problemas que he tenido en HPool, porque sí he tenido algunos que otros problema, pero comparado con esta plataforma, aquí ha sido un problema desde que inicié. Mira, quiero mostrarte esto y es que, como dije al principio del video, en un momento yo vi que son centavitos, o sea, no es una cantidad grande porque yo aquí apenas tenía minando unos 10 teras, era lo que tenía minando. Y fíjate que ellos borraron los mineros, las PC que yo tenía, pues tenía 3 PC, ellos lo eliminaron de mi cuenta. Fíjate, cuando yo iba aquí a dashboard, aquí salía lo que yo tenía, pero ellos lo quitaron completamente y aquí salía un APK como una
qué sé yo, una clave de seguridad para tú minar con esos dispositivos, ya sea con otra PC o dos PC, con las PC que tú tengas. Esto te salía aquí en la parte de abajo. Y yo estaba usando esta versión. El minero que yo usaba era versión 1.4. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, que este dinero que está aquí, que es 0.53, a ver, 0.53 por el Chia está como a $650, algo así. Está bajando muchísimo. Mira, yo he farmeado $3.40, vamos a decir. Por lo menos ellos han tenido la gentileza de mostrar el dinero que yo tengo aquí. Por lo menos aquí se está viendo de que tenemos esta cantidad de dinero y que no está perdido, porque esto está en mi cuenta. Ayer, cuando la página estaba caída, cuando el servidor estaba caído y no se veía nada, pues yo estaba un poco preocupado, porque yo decía, bueno, pues, ¿qué va a pasar con el dinero que nosotros minamos? ¿Se va a perder? ¿Se va a ir a pique? Pues no, está aquí. Hay que esperar que ellos resuelvan esta situación, que ellos logren arreglar este problema. Me imagino que todo el mundo ha sacado sus plots de acá, porque lógicamente si HPool está funcionando bien, ojo, yo no le invito a nadie a que entre a HPool. Si tú decides entrar a esta pool o si decides entrar a HPool, eso está bajo tu riesgo. Yo actualmente estoy minando en HPool y me ha ido muy. Fíjate aquí la cantidad de plot que yo tengo. En total tengo 736 y tengo 72 terabytes trabajando en HPool, que de hecho voy a hacer un video mostrando cuál fue mi primer pago. Y ese primer pago lo conseguí con unos 55 teras aproximadamente. Y estos 72 teras y contando, yo lo hice después que tuve problema con Chia Core. Después que tuve problema con Chia Core, pues decidí meter toda mi capacidad aquí en HPool. Pero repito, chicos, esto no es seguro, ni Chia Core es seguro, ni HPool tampoco es seguro, porque dicen que en Chia Core tú no das tus palabras de seguridad, pero pues claro que tú das tu palabra de seguridad, porque cuando tú instalas el minero de ellos lo hacen a través de tu cliente de Chia. Y me imagino que si ellos tienen acceso a sacar los plots de tu cliente de Chia, pues lógicamente van a tener acceso a sacar tus palabras de seguridad. Para mí, en lo personal, ninguna de las dos son seguras, pero sí debo reconocer que en HPool he tenido menos problemas. Así que en HPool, fíjate que yo estoy aquí metiendo toda mi capacidad. Estamos hablando de 72 teras que están trabajando. Yo voy a ver cuánto yo voy a cobrar con esta cantidad de teras. Y me parece un consejo que voy a darle a ustedes. Si tú decides meterte en esto, arriesgarte ya sea en HPool o en esta cuando se arregle, yo te recomiendo que mejor espere que Chia Core esté estable. Yo de hecho voy a seguir tranquilo en HPool, porque en HPool no he tenido problemas y todos los días yo veo el dinero que voy generando. Y los servidores sí han fallado, pero comparado con los fallos que yo tuve aquí en Chia Core, han sido más grandes los fallos aquí que en HPool. En HPool sí ha habido veces que los servidores se caen, pero definitivamente a mí en lo personal hasta el día de hoy me ha ido mucho mejor en HPool. Recuerden, no les exhorto a nadie que lo haga, no les recomiendo a nadie que se meta. Si tú decides hacerlo, está bajo tu riesgo. La medida de seguridad que yo voy a hacer es que cuando salgan los plots, por ejemplo, cuando Chia suelte el protocolo de red, ya que se puedan crear los nuevos plots, pues yo lo que voy a hacer es que voy a crearme una palabra de seguridad nueva, una cuenta nueva de Chia, y con esa cuenta nueva voy a crear mis plots nuevos, porque cuando suelten el protocolo pues ya tú vas a poder crear los plots nuevos y también las pool nuevas, las pool certificadas por Chia. Ya tú vas a poder minar con más seguridad y con más tranquilidad. Pues yo lo que voy a hacer es que voy a crear los plots que voy a crear nuevos, pues lo voy a hacer
con el nuevo protocolo de Chia y con una cuenta completamente nueva, porque mi cuenta ahora mismo está en riesgo porque la tiene tanto HPUR como la tiene también CorePUR o Chia Core, que para mí es la misma vaina. Te recomiendo que si tú tienes una cantidad de tera, para todo perdido, algo ganado, yo me iría por HPUR y estaría por lo menos agarrando algo de dinero. No se sabe cuándo Chia va a soltar los protocolos. Hasta el día de hoy ellos dijeron que era el 17 de mayo, si mal no recuerdo, y hasta la fecha, mira, no han hablado de esto. Todavía no tenemos esperanza de que se suelten los protocolos de red. Sin embargo, ya yo he podido farmear algo de dinero en HPUR. Así que este es el tiempo TEP. Espero que esto te haya ayudado y mi recomendación es que aunque esta situación se arregle en CorePUR, yo te recomiendo que esperes. Yo, si se arregla, voy a darle una semana o dos, porque yo quiero partir mi capacidad en dos. Partir la mitad, por ejemplo, de estos 72 teras o los que voy a llenar, porque tengo aquí una buena cantidad, meter la mitad aquí en Chia Core y meter la mitad en HPUR para ver si así tengo un mejor rendimiento en cuanto a dinero. Antes de irme, debo decirte que no te pierdas más adelante un video donde yo muestro cómo retirar tu dinero de HPUR y cuánto gané por 55 teras. ¿Te gustó el video? Regálame una suscripción o dale like a este video, así que no te pierdas ese video más adelante. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.